y quisimos ver el decreto general de todos los acontecimientos. Lo primero, su universalidad. En eso estamos. En la universalidad del decreto de Dios, la vimos claramente afirmada y entramos en 3 implicaciones. Lo primero que vimos es que nada frustra el decreto de Dios. Segundo, vimos que nada escapa al decreto de Dios. Permítame solo como una referencia hablar de lo tercero. Nada condiciona el plan o el decreto de Dios. Nada condiciona el decreto de Dios. Cuando nosotros hacemos planes, voy a tocarlo al nivel del contraste. Cuando usted y yo hacemos planes, por así decirlo, elaboramos un pequeño decreto, de decir, mire, tengo planeado hacer tal y tal cosa. De hecho, una cosa es el plan, pero en el caso del hombre, muchas cosas condicionan el que al final usted pueda llevar a cabo su plan. Es más, usted tiene que asumir y tener que acomodarse a muchas cosas si lo que quiere es cumplir su plan. ¿Ha salido a pasear con la familia en carro? Bueno, usted dice, quiero gastarme 4 horas de aquí a allá y lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Yo le pregunto si sus planes se llevan a cabo siempre como usted los ha planeado. Generalmente no. Nunca, no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues hay que parar, el carro se daña, hay hambre, usted no cuenta con que hay más carros en la vía, ¿verdad? Haciendo congestión. Su plan es condicionado. Usted no tiene control de todas las cosas. Nuestros planes están condicionados por la esposa, los hijos, el tráfico, las condiciones del clima. Tantas cosas condicionan el plan. En el caso de Dios, del decreto de Dios, nada le condiciona. ¿Por qué? Porque precisamente Él es el que ejecuta y lleva a cabo su decreto. Cuando Dios decretó, recuerdo, no había nadie ni nada para condicionarlo. Él creó de la nada las cosas. Cuando Dios Padre hizo el decreto, nada existía. Entonces Él no tuvo que asumir las cosas como nosotros. Es decir, cuando usted ya vino a este mundo y quería viajar, ya el clima existía antes de usted. Hay muchas cosas que ya están en operación, pero cuando Dios hizo el decreto, nada existía. Así que Él fue libre de involucrar en su decreto las cosas que Él quería que aparecieran en la historia. Espero que esto sea claro para usted. Dios no dice, bueno, ¿y qué voy a hacer con el clima? Un ejemplo. No, porque no había clima en su momento. Estamos hablando de un plan en la eternidad. Él fue libre de determinar qué clima quería promover aquí y allá en ciertas cosas. Él no está sujeto a las condiciones, sino que Él libremente las determina y las crea. Nadie estaba con Él aconsejándole. No puede ser que el Señor cree algo, decrete algo, y luego venga Él mismo a ser condicionado por lo que Él ha creado. Es al revés. Dios pone las condiciones por las que su decreto va a fluir. Y no es, como muchos piensan, que luego que Dios ha creado todas las cosas, luego Él resulta siendo condicionado por las cosas que creó. En este caso, si Dios resulta condicionado en su decreto y por ese motivo tiene que cambiar el rumbo
de las cosas que creó, como lo hacemos nosotros, porque usted no tiene control de la carretera, y si hay un derrumbe en la carretera, ¿qué hace usted? Pues se vuelve y busca la manera, ¿verdad?, de seguir. Pero en el caso de Dios, gente piensa que Dios, luego que crea las cosas, luego es condicionado por las cosas que creó. ¿Y eso qué significa? Entonces, que Él planeó hacer algo. Una suposición, él planeó hacer algo, pero el hombre se interpuso, el hombre condicionó su decreto. Entonces, lo que Dios quería hacer al comienzo, no lo pudo hacer, entonces le toca tomar una vía alterna para hacer lo que Él quería. O sea que, si usted se da cuenta, cambió su decreto, cambió su plan. Esto no solamente condiciona el decreto de Dios, sino que lo hace mutable. Es decir, que Dios tiene un plan, el cual puede mudar constantemente, porque Él, en este pensamiento, está condicionado. Si Dios cambia su decreto, si cualquier cosa se puede salir de control, haciéndole cambiar el decreto de Dios, entonces, en este caso, Dios está condicionado. Ahora, si Dios cambiara su decreto, sería porque después percibió que el que hizo al comienzo no era bueno, porque había una mejor opción para realizar las cosas, o porque se presentó una circunstancia que le impidió ejecutar su decreto. Ninguna de estas posibilidades es cierta. La primera no puede ser cierta porque Él es el único y sabio Dios. Si hubiera una mejor manera de hacer tal cosa, pero Él no optó por hacerla así, eso sería el equivalente a decir que Dios no es sabio. Porque al plan que hizo, había uno mejor. ¿No, hermanos? El plan que Dios hizo es el mejor, el que en su sabiduría Él determinó. Y lo otro, si es que Él hizo el mejor plan, pero se le presentó una circunstancia que le impidió o lo condicionó, estaríamos expugnando su omnipotencia. Es decir, que Dios, queriendo hacer algo, al final no pudo, y entonces le tocó tomar otra vía. Como usted se puede dar cuenta, no es fácil pensar en el condicionamiento del decreto de Dios. El decreto de Dios es universal. El decreto de Dios determina todas las cosas. Es decir, todas las cosas son así porque Dios las decretó. La verdad de la palabra de Dios es esta, no es la verdad de nuestra lógica, no es la verdad de nuestra confesión de fe, no es porque Juan Calvino lo dijo. Nada frustra, nada escapa y nada condiciona el decreto de Dios. Y esto, hermanos, porque Dios al obrar, obró libremente. Varios textos que dicen lo mismo. Isaías 40, 13, 14. Romanos 11, 33 al 35. Y Job 41, 11. Y 1 Corintios 2, 16. Otra vez. Isaías 40, 13 y 14. Romanos 11, 33 al 35, Job 41, 11 y 1 Corintios 2, 16. El primero, Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿O a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Son preguntas que se llaman retóricas, cuya respuesta es nadie. Nadie aconsejó al Señor. No es que Dios haya dicho, bueno, y si yo hago esto, y Nabucodonosor me sale con esto, o Adán me sale con esto, ¿qué hago? Nadie aconsejó al Señor. Romanos 11, 33 al 35, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Job 41:11 dice Dios, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Primera los Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Hermanos, todas las cosas que pasan de acuerdo al decreto de Dios, a ese único decreto. Uno piensa, si a veces se dice que Dios tenía un plan A, y luego que Adán peca, ejecuta el plan B. Hermanos, Dios solo tiene un plan, uno. Él no conoce más planes, no hay otro mejor. Ese es el único que él ha tenido. En la historia, parece que ejecuta un plan y luego cambia de rumbo. Parece en la historia, pero es solo una apariencia, porque el Señor todo lo que ha querido hacer, lo ha hecho. Entonces, hermanos, con esto concluimos la universalidad claramente afirmada. Ahora permítanme ir sobre la universalidad cuidadosamente guardada. La universalidad del decreto de Dios cuidadosamente guardada. Eso quiere decir que nuestra confesión de fe tan pronto sugiere o más bien plantea el tema del decreto de Dios enseguida, en el primer párrafo, en el segundo renglón casi, dice, sin embargo, ¿qué quiere hacer la confesión de fe? Quiere salvaguardar que no se entienda varias cosas. Que no se entienda que ya que Dios es soberano y tiene un solo decreto, el cual ha venido ejecutando desde el inicio, no debemos llegar a conclusiones erradas, como cuáles. Ahí la confesión de fe, en el capítulo 3, primer párrafo, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Todos estos son cuidados, para que no concluyamos que ya que Dios tiene un decreto y que Él está ejecutando el decreto, no lleguemos a conclusiones erradas como pensar que Dios es autor del pecado. Si Dios lo decreta todo, si todo pasa conforme a su voluntad, si no hay nada que ocurre que Dios no haya planeado, entonces significa que Dios es autor del pecado. Bueno, la confesión dice, eso es revolver manzanas con peras, ¿sí? Así que la confesión de fe primero se va a interesar por dejarnos en claro que Dios, decretándolo todo, y aún estando el pecado en el decreto de Dios, Dios no es autor del pecado. Luego, la confesión de fe le sale al paso al problema del fatalismo. ¿A qué se le llama el fatalismo? Esa idea que afirma que ya que todas las cosas han sido decretadas, entonces ni existe la verdadera libertad en el hombre, ni en verdad operan lo que se llaman las causas segundas, sino que todo está, llamémosle, predeterminado de una manera en que finalmente toda nuestra existencia es como Dios manejando puras marionetas. ¿Me hago entender? El fatalismo dice eso. Se lo explico. El fatalismo dice, todo está decretado por Dios, ¿verdad? Todo. Aún las acciones de los hombres. Aún las acciones de los hombres. Entonces nosotros somos simplemente marionetas de Dios, no tenemos libertad. No tenemos ningún tipo de libertad real. Porque lo que uno quiere, al final, es Dios el que lo ha decretado.
Entonces, la confesión de fe sale al paso a decir, bueno, ni me asume que Dios es autor del pecado, pero tampoco llegue a la conclusión que Dios hace violencia a la voluntad de las criaturas y que tampoco debemos olvidar que están operando en el mundo de Dios las causas segundas. Esto nos va a llevar a otras consecuencias, por supuesto, porque enseguida vamos a tener que considerar ese concepto que se ha llamado la voluntad permisiva de Dios. Si no es así, entonces ¿cómo es? Si Dios no es autor del pecado, ¿podemos decir que Dios lo permite? Pues vamos a empezar a hablar de voluntad permisiva, de cosas que Dios permite. ¿Es bueno usar ese lenguaje? ¿Es legítimo? Y por último, vamos a ver algo que se ha llamado la libre oferta del Evangelio. ¿Por qué tocamos esto? Porque usted dice, todo está decretado, ¿no? Sí. ¿Aún los que van a ser salvos? Sí. ¿Y está decretado aún el que va a rechazar el Evangelio? Sí. Entonces, ¿para qué le decimos a la gente que crea en Jesucristo, que se arrepienta y crea? Deberíamos dejar es que todo pase, porque pues todo va a pasar. Entonces, eso es el tema que vamos a ver hoy. Así que, agárrense en la silla. Espero verlo. Hermanos, no podemos darle toda una explicación profunda, pero hay buenos libros que nos están llegando que usted pudiera comprar a buen precio. Primero, vamos a mirar la libertad del hombre y de las causas segundas. El asunto de la libertad del hombre y de las causas segundas. ¿Por qué este tema? Mire, este tema viene como la solución al asunto. ¿Cómo es que Dios decreta todas las cosas, inclusive el pecado? Escuche, Dios decreta todas las cosas, inclusive el pecado, y sin embargo Dios no es su autor. ¿Cómo resolvemos ese asunto? La única manera de resolver ese asunto es entendiendo el asunto de la libertad del hombre y las causas secundarias o las causas segundas. Esa es la manera, así como en las matemáticas, ¿verdad? Que tiene complejidades. Entonces dicen, bueno, le plantean unos problemas, pero también dicen, la única manera de resolver eso es aplicando cierta fórmula, que a lo que es enredado, si usted le aplica una fórmula matemática, entonces se le resuelve. Ahora, hermanos, yo no pretendo aquí resolver los misterios de Dios, esa es la verdad, seamos sensatos. Aquí no, ya lo entiendo todo. No, hermano, ¿quién entendió la mente de Dios? Nadie. Pero estas palabras son usadas para que entendamos hasta donde la Biblia nos deja ver cómo se resuelve este dilema. Dios no es autor del pecado, porque Dios no es la causa inmediata que provoca el pecado en el hombre, en Satanás o en los ángeles, lo que sea. Él no es la causa inmediata. Él es el autor del decreto, pero Él no provoca que el hombre o los seres racionales pequen. Seres racionales, entiéndase, ángeles y el hombre. El pecado siempre se va a rastrear hasta lo que se llaman las causas secundarias, quienes voluntariamente se envuelven en él. La causa primaria de todo es Dios. Él es la causa primaria. En este caso, la voluntad de Dios o su decreto. Pero no podemos afirmar que Dios es el autor del pecado
Porque siempre la palabra de Dios va a señalar a la criatura racional que tiene una libertad real para determinar dónde surge el pecado. Es realmente necesario que las causas segundas actúen. La actuación de las causas segundas es necesaria para el resultado. Y así decimos que aunque Dios decreta el pecado, no es su autor, porque Dios no provoca que la gente peque, pero la gente peca por sí misma. Pero hermanos, el pecado de la gente misma está en el decreto de Dios, pero la gente no peca por acción directa de Dios. Siempre el pecado viene a causa de las causas segundas, en este caso, el hombre. Aunque existe la soberanía divina, también existe la libertad humana. Quizás después vamos a tener que hablar del libre albedrío, de lo que se conoce como el libre albedrío. Pero lo que sí es cierto es que el decreto de Dios jamás hace violencia a la voluntad de la criatura, más bien hace que la voluntad de la criatura se sujete a su decreto, por supuesto. Muchas personas piensan que Dios es soberano hasta que se encuentra con la libertad del hombre, porque allí ya encuentra Dios una pared que no lo deja ser soberano. Es decir, Dios es soberano hasta que entra en los terrenos de la libertad del hombre. Pues una soberanía así no es ningún tipo de soberanía, porque si Dios tiene un cuadrito ahí donde no puede entrar, entonces Él no es soberano. El decreto de Dios, y lo leímos al menos 3 veces, Dios lo dice. ¿Cuál es el mensaje a Nabucodonosor? Para que entiendas que Dios tiene el gobierno, ¿dónde? En la vida de los hombres. Dios también gobierna allí. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros, por la vía de las filosofías, no por la vía de la Biblia, por la vía de las filosofías, hemos entendido que la libertad del hombre consiste en inclinarse tanto al bien como al mal con la misma facilidad. Que el hombre tiene la capacidad de inclinarse a las cosas del espíritu como a las cosas de la carne con la misma facilidad. La libertad en la Biblia no es descrita así. La libertad en la Biblia se puede más bien definir como que cada hombre hace lo que quiere, y esto de acuerdo a su naturaleza. ¿Ya? El hombre siempre hace lo que quiere. Y yo me pregunto, ¿y por qué quiere lo que quiere? Pues la palabra de Dios dice, esa respuesta se la da según lo que es él, de acuerdo a su naturaleza. La libertad en la Biblia, la libertad del hombre, significa que él siempre hace lo que quiere. ¿Pero por qué quiere lo que quiere? Porque esa es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre natural, tal como viene al mundo? Según lo que hemos visto. Creo que aquí ya se ha predicado abundantemente, ¿no? No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Se nos ha hablado que aún el hombre puede hacer bienes relativos, pero no bienes espirituales, cierto tipo de bienes, porque es un ser moral, todas esas cosas. Eso es su naturaleza. Ahora, para que el hombre quiera, ¿ya? Para que el hombre quiera a Jesucristo y al Evangelio, ¿qué tiene que ser transformado en él? No su voluntad, ¿qué? Su naturaleza. Por eso os daré un nuevo corazón. Ahora, con un nuevo corazón hay nuevos deseos.
Y por eso el hombre se inclina ahora a querer a Jesucristo, a quien antes no quería. Pero es que Dios no le cambió su voluntad, le cambió su naturaleza, por así decirlo. Cambiada su naturaleza, cambia su voluntad. Nadie ha venido a Jesucristo obligado. Dios no le hizo violencia a la voluntad de nadie. Hermanos, a ninguno que hoy está en Cristo, el Señor le dijo, vamos para Cristo. No, no quiero. Vamos. No, no quiero. Que usted es predestinado. Camine. Y entonces, ahora, hoy está en Cristo, pero en su interior dice, creo en Cristo. A mí no me gusta ser cristiano. Esto es lo más pesado. Esto es horrible. Pero aquí me trajo Dios. Y nadie está en el mundo así. Ay, a mí no me gustan las fiestas, las drogas, el licor, la lujuria. Yo quisiera estar en Cristo, pero estoy en el mundo porque yo no, como no soy predestinado. Así no operan las cosas. Cuando uno nace, quiere todas esas cosas malas. Y para que usted haga todo ese tipo de cosas malas, Dios, ¿qué tiene que hacer? Para que usted haga todas las cosas malas que tienen su propia naturaleza, Dios, ¿qué tiene que hacer? Él asume que usted es el árbol que se inclina. Él va a contar con eso. Es más, Él decretó eso. Para hacer que usted quiera otra cosa, ¿qué hace Dios? Cambia su corazón. Usted en el momento que creyó en Cristo, usted amó a Cristo. Pero es que Dios no trató con su voluntad, Dios trató con su corazón, para hacer que usted quisiera lo que no quería. Ya vamos entendiendo un poco cuál es el manejo de Dios con el pecado. Hermanos, sencillamente el hombre es un ser así, o los seres racionales son de tal manera que Dios no es autor del pecado, siempre va a ser, siempre se va a rastrear el pecado como autoría de las causas segundas, en este caso la voluntad del hombre o del diablo, lo que sea, y el Señor nunca le hace violencia a la voluntad de nadie. Las criaturas obran libremente. El ser humano, todo ser humano, aunque tiene la responsabilidad moral de seguir la voluntad de Dios y creer en el Evangelio, el hecho que tenga la responsabilidad no significa que tenga la capacidad. Cuidado, tener responsabilidad no significa que tenga la capacidad. Aquí tenemos a Juan borracho. Juan borracho está bien borracho. No tiene la capacidad de manejar su auto derecho, pero tiene la responsabilidad. ¿Ya? No tiene la capacidad, pero sigue teniendo la responsabilidad. Ahora, si mata a alguien, ¿es exculpado porque no tenía la capacidad? No. ¿Por qué es inculpado? Porque aunque no tuviera la capacidad, siempre tuvo la responsabilidad. Bien, ahora hablemos no de Juan borracho, hablemos de Adán y su descendencia. Todos caímos en pecado, no hay quien haga el bien. Nadie puede creer por sí mismo. Y en nuestro pecado hacemos todo lo que queremos. ¿Me hago entender? Ahora, el hecho que no tengamos la capacidad de hacer el bien significa que no tenemos la responsabilidad. No, la seguiremos teniendo. Por eso si alguien muere en su pecado, dará cuenta a Dios por su pecado. Responsabilidad no es lo mismo que capacidad. Pero el punto es, todo esto está dentro del decreto de Dios. Hay que tener en cuenta de huir de lo que se ha llamado el fatalismo. El fatalismo nos enseña
que si, por ejemplo, si el decreto de Dios es mantener con vida a un hombre, la mantendrá independientemente si este hombre come, se cuida o respira. Mire, si Dios ha planeado mantener con vida a un hombre, no lo ha planeado no ha planeado seguir dándole la vida, aun si el hombre se sienta y se deja morir. Igual uno dice, si Dios planeó darle vida, se la dará, así el hombre haga o no haga. Eso es fatalismo. Más bien, el decreto de Dios bien entendido significa que ya que Dios ha decretado que ese hombre viva, lo mantendrá vivo mediante los medios provistos para esto. ¿Me hago entender? No independiente de unos medios, sino exponiéndolo a los medios. El hombre come, se cuida, usa los medios para su preservación. Al final, son estos medios que Dios había decretado para mantenerlo con vida. Déjenme ponerle otro ejemplo. El fatalismo piensa que ya que un hombre ha sido elegido para salvación, éste será salvo, crea o no, en Jesucristo. No. El decreto de Dios bien entendido dice que, ya que Dios lo ha elegido para salvación, este individuo creerá, se arrepentirá, y esto por el poder de Dios. ¿El hombre será salvo? Sí. Era el decreto. Pero también estaba decretado el medio por el que él será salvo. El fatalismo dice, si él va a ser salvo, lo será, crea o no crea. No. El decreto de Dios dice que ya que este hombre fue elegido para salvación, este hombre se arrepentirá y creerá, y esto provisto por Dios, porque el arrepentimiento y la fe son dones que Dios da. Quise darle este ejemplo, esta teoría, pero ahora lo mejor de todo, hermano. ¿Cómo se ve eso en la Biblia? ¿Cómo se ve eso en la Biblia? Hermano, lo que pasa es que la Biblia no nos va a decir, mire, es que esto, mire, yo lo voy a enseñar. Esto es, hermano, la Biblia lo va a asumir, porque no hay nada más poderoso que la Biblia asuma, y es que Dios reina. La Biblia casi no se va a demostrar por demostrarle que Dios reina, simplemente le va a exponer cómo es que Dios reina. Así que introduzco esta prueba bíblica con las palabras de un reformador que dijo: otra cuestión mucho más difícil que esta surge de otros textos de la Biblia en los cuales se dice que Dios doblega, fuerza y atrae a donde quiere, aún hasta el mismo Satanás. El pensamiento carnal no puede comprender cómo es posible que obrando Dios por medio de ellos, no se le pegue algo de su inmundicia. Más aún, cómo en una obra en la que Él y ellos toman parte juntamente, Él queda limpio de toda culpa y castiga a los que le han servido en aquella obra. Déjeme ir entonces por el ejemplo. Primer ejemplo lo hallamos en el libro de Job. Sabemos cómo Satanás se presenta delante de Dios para oír lo que Dios le manda. Si usted ha leído bien el libro de Job, no fue que una vez Satanás en sus pilatunas, ¿verdad? Dijo, quiero hacerle mal a Job, una pilatuna. Si usted mira muy bien la historia, dice que cuando se presentaron los hijos de Dios y entre ellos Satanás delante de Dios, fue Dios quien dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No fue el diablo, fue Dios. Desde el comienzo nos dice que lo que va a pasar de aquí en adelante es solamente lo que Dios quería hacer. Ahora,
Piense en esto. Vamos a procurar, ya que usted conoce la Escritura, a determinar por qué Dios trajo todas estas cosas hacia Job. Usted conoce el carácter de Dios, ¿verdad? Y también ha leído el libro de Job y sabe cómo terminó. ¿Por qué Dios hace esto con Job? ¿Por qué Dios trata rudamente a Job? ¿Qué ha podido entender usted de la Biblia? ¿Cuál era el propósito de Dios con Job? Denme una palabra, no es tan difícil, ¿perdón? Bueno, sí, santificarlo, ¿cómo se llama así? Santificar. Sí, bueno, en el caso de la vida de Job en sí mismo, yo creo que el propósito con Job es el de nosotros. El Señor nos está santificando, nos va a conformar a su imagen. Mire dónde surge todo, del propósito de Dios para tratar con su hijo. Él sabe que Job no es un producto terminado, Job todavía tiene que crecer en el Señor, conocerle más, glorificarle más, y como todo hijo de Dios debe ser tratado en el horno de la santificación y las pruebas. Ahora, Dios llama a Satanás. Satanás entonces, cuando el Señor le dice, ¿ha considerado a Job? Menos que abre sus pupilas y dice, esta es mi oportunidad. ¿Usted qué cree que Satanás quería hacer con Job? Hacer, hermano, lo que él bien sabe hacer. ¿Qué es? Matar, destruir, sí, alejarlo de Dios, hacerlo. Él, es más, él mismo se frustra porque dice, pero es que él no ha blasfemado porque tal cosa. Ya sabemos lo que quería hacer Job, hacer que éste blasfemara. Un momento, aquí estamos viendo algo. Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Santificar a Job. ¿Y cuál es el de Satanás? Destruirlo. Para mí son dos planes completamente distintos. Para hacer tal cosa, vienen unos caldeos y le roban todo a Job. Le roban todo a Job. No le dejan nada. Hasta matan a los que cuidaban. Y yo le pregunto, ¿y cuál era el propósito de los caldeos? ¿Sí? Va a enriquecerse por la vía fácil. Este trabajó, yo le robo el... ¿Me hago entender? Hermanos, aquí tenemos ya 3 propósitos distintos andando. ¿Cuáles? El de Dios, ¿qué quiere? Satanás. ¿Y los caldeos? Bueno, yo le puedo seguir mostrando todas estas cosas, ¿me hago entender? Cuando todas estas cosas pasan, hay una sentencia que dice Job. Jehová dio, ¿y quién quitó? ¿No fue Satanás? ¿No fue los caldeos? Dios quitó. Los demás que fueron, hermanos, causas segundas o medios que Dios usa para cumplir. Ahora, ¿usted ve que Dios manda pecar a Satanás? ¿Dios manda pecar a los caldeos? ¿Satanás obró libremente? ¿Usted cree que Satanás obró, es decir, diciendo, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, de verdad que estoy que me muero por hacer la voluntad de Dios? No, hermano, estaba que se moría por no hacerla. ¿Usted cree que los caldeos se levantaron esa mañana diciendo, queremos adorar a Satanás haciendo su voluntad? Ni mucho menos queremos adorar a Dios y hacer su voluntad. Ellos actuaron porque querían el producto fácil, querían todo bien. Ahora, Job reconoce que es Dios quien le ha quitado sus bienes. Y aquí tenemos, hermanos, el caso de los amigos de Job, que también tienen otros intereses. Ellos querían que Job confesara su pecado y lo oprimieron con dureza. Todo esto, hermano, todos obraron libremente. Y al final, hermanos, ¿qué ocurrió? Que Dios
santificó a su hijo. Los demás fueron simplemente los medios que Dios usó para llevar a cabo tal cosa, sin violentar la voluntad de sus criaturas. Al final, hermanos, el Señor sabe cómo es Satanás, asume su manera de obrar, la ha decretado, y al final, hermanos, no se alaba a Satanás porque al final hizo la obra de Dios, aunque la hizo. No se alaba a los caldeos por hacer la obra de Dios, aunque la hicieron. No se alaba a sus amigos por hacer la obra de Dios, aunque todos ellos la ayudaron a hacer. Al final, Job se vuelve al Señor y se humilla ante el Señor. Se arrepiente en polvo y ceniza, y este hombre es santificado por Dios. No le voy a decir no le voy a preguntar si le da sentido, sino al menos lo vio en la Biblia. Bien. Absalón, segunda de Samuel. Cuando persiguió a su padre, Absalón dejó a sus concubinas custodiando el palacio. El malvado Absalón, queriendo quitarle el reino a su padre y mancillar su honor, mancilló su lecho con una maldad abominable a plena luz del día en la parte más alta de la casa de David. ¿Recuerda el hecho? Horrible. Pero segunda de Samuel 12:12, Dios había profetizado este hecho, se lo había profetizado a David. ¿Y qué le dice? Segunda de Samuel 12:12. Porque tú, hablándole a David de lo que hizo con Betsabé, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué entiende usted del texto? Que todo aquello que haría Absalón en público, mancillando el nombre de su padre, todo esto lo haría Dios mismo. Dice, David, tú hiciste eso en secreto, mas yo haré esto en público. Aquí Dios está atribuyendo que esa deshonra pública estaba en su plan. Dios quería castigar a David, reprenderlo, enseñarle, darle un escarmiento para su santificación. ¿Ya? Lo mismo que Job, ¿recuerda? Quería tratar con su hijo. Él prometió que si David pecaba, le iba a dar duro, pero sería su hijo. Ahora, mi pregunta es, ¿y cuando Absalón hizo lo que hizo? ¿Él quería hacer la voluntad de Dios? No. ¿Qué quería hacer Absalón? Bueno, deseaba mancillar el honor de su padre, quería satisfacer sus lujurias, tantas cosas quería él. Dios quería la santificación de David, Absalón quería su cabeza, su reino, su reputación. ¿Obró Absalón en su libertad? Por supuesto, pero al final, ¿la obra de quién se hizo? De Dios. Dios santificó a ese hombre, Dios lo reprendió, lo disciplinó. Ahora, hermanos, ¿a quién responsabilizó la Biblia de este asunto? A Absalón. A Absalón. Y por eso Dios lo ejecutó, hermano. ¿Sí ven? No dice Dios, pues yo me lo inventé, yo soy el culpable, yo soy el pecador aquí. No. ¿Por qué? Porque el pecado ¿de quién surgió? De Absalón. Y aunque esto Dios dijo, yo lo haré, como diciendo, esto no va a pasar por pasar, yo estoy al mando, al fin y al cabo, el medio que usó fue el pecado de Absalón.
Dios no es autor del pecado, Él no le quita la libertad a las causas segundas, ellas pecan, pero al final el decreto de quién se cumple, de Dios. Lo digo porque Absalón no usurpó el trono, lo mató a su padre y él salió con la suya. En Primera de Reyes 22, un texto muy difícil, pero está, Dios quiere destruir a Acab, porque Acab es un rey pecador, y para hacerlo, el Señor, del versículo 20 al 22, espero que lo lea, Primera de Reyes 22, 20, y esta es una imagen en visión de lo que ve un profeta. Mire cuál es la intención de Dios, acabar, quitarle la vida y quitar del trono a Acab. Y en esta visión, mire lo que pasa, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Para que muera en esa guerra. Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré, seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dijo, le inducirás, aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Es el plan de Dios. Dios va a ejecutar acá, sí o sí, ese es el plan. Pero también el plan en qué consistía, en que Acab moriría por el engaño. ¿Por el engaño de quién? De sus propios profetas, que le decían, vaya a la guerra, tranquilo, que usted va a ganar. Pero Dios no dice, ya que ese es el plan, entonces yo voy a engañar a Acab. ¿Qué dice la Escritura? Que se presentó un espíritu y dijo, yo lo engaño. Ahora, ¿qué quería hacer Dios? Ajusticiar a Acab. ¿Qué quería hacer el espíritu malo? Engañarlo. Dios toma y ha decretado ese medio de tal forma que Dios, aunque lo haya decretado, no es autor del pecado, porque en este ejemplo el autor del pecado es el espíritu de mentira y los profetas que profetizaron allí. Y esto nos va mostrando, hermanos, que lo de Dios no es un simple permiso divino. No es solo un permiso divino. Porque ¿qué dice Dios? ¿Quién lo inducirá? O es decir, ¿quién lo engañará? Sale el espíritu y le cuenta el plan. ¿Y qué le dice Dios? Yo no sé, yo voy a hacer de cuenta que yo no miro. ¿Qué le dice Dios? Ve, hazlo así y lo conseguirás. Mire, hermanos, los espíritus no quieren hacer la justicia de Dios. Ellos querían engañar, provocar el pecado, destruir el alma. Los falsos profetas querían quedar bien con su rey. Todos obraron libremente. Al final, Dios ajustició a Acab a través de esos medios. El decreto de Dios se cumplió, no sin medios, sino con los medios. Tengo 16 ejemplos más, pero ayúdenme con 3, por favor. Jeremías 50:25. Jeremías afirma también que toda la crueldad que emplean los caldeos con la tierra de Judá es obra de Dios. Jeremías 50:25 dice, abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Mire cómo le llama Jeremías a los caldeos. Los caldeos esa era nación que Dios iba a usar para castigar a su pueblo. ¿Cómo le llama? Instrumentos de mi furor. Así que no es que un día vinieron los de Babilonia e hicieron estragos, hermano, que hayan venido ellos a justiciar a Israel, dice él, esta es obra de Jehová. Dios quería castigar al pueblo. Nabucodonosor en su soberbia quería extender sus dominios. Dios usa la ambición del rey para hacer su voluntad. Note los versículos 31 y 32. Luego que el Señor usa a los caldeos
para justiciar a su pueblo. Note a quién le inculpa el pecado. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Irá complejo, pero es lo que dice la Biblia. El Señor quería justiciar a su pueblo. Tiene un arma escondida. ¿Cuál es? Los caldeos. Así que Dios ejecuta el juicio con Israel a través de los caldeos. Y luego el Señor mira a Nabucodonosor y le dice, soberbio, soberbio, y lo castiga por soberbio. ¿Por qué lo puede castigar? Por el pecado de soberbia. Porque era soberbio. Y porque él cuando fue e invadió, no estaba diciendo, ay, quiero hacer la voluntad de Dios, el Dios altísimo. No, él quería extender sus dominios. Todo esto en el decreto. Usted puede leer Isaías 10, 5 al 19, donde el Señor le llama a Asiria. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Mandaré a Asiria contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y la ponga para ser hollado como lodo en las calles. ¿Quién está enviando a Asiria para que destruya a Israel? Dios mismo. Ahora, Asiria, que no sabe que está haciendo la voluntad de Dios, pero quiere conquistar, alargar su dominio, dice el versículo 7, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿Qué fue el pensamiento de los de Asiria? Distinto. Versículos 12 y 13. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Esto le muestra con qué pensamiento Asiria fue a destruir. Con pensamientos de soberbia, y por eso Dios los castiga. Pero al hacer eso, estaban ejecutando la ira del Señor. No le voy a preguntar si le quedó totalmente así establecido, que usted ya diga, ya conozco la mente de Dios. Pero ¿ve cómo razona la Biblia? Jamás en la Biblia, bueno, más bien, en orden. En la Biblia, Dios siempre decreta todo, aún el pecado de la criatura. ¿Ya? Segundo, Dios jamás es señalado en la Biblia como el autor del pecado. Tercero, el pecado siempre es atribuido a las causas segundas. Y siempre se hace la voluntad de Dios. Hace algún tiempo, hombres de culturas distintas, judíos y romanos, se concertaron libremente para matar a Jesucristo. Usted conoce la historia. Pilato se involucró, la esposa de Pilato, ahí hay un drama complejo. Esta gente odia a Jesucristo. Pilato es un político, pues quiere quedar bien librado, así tenga que hacer el mal para hacerlo. Quiere ganarse a la gente, es un demagogo. Así que mire que hay muchos intereses. Los judíos queriendo matar a ese impostor, estaban los romanos allí, Pilatos haciendo lo suyo. Todos obraron libremente. ¿Qué dice Hechos 4:28 y Hechos 2:23? En verdad se unieron contra tu Hijo para hacer cuanto tu mano había antes determinado. Ahora, ¿a quién se inculpa de esto?
dice, cuando el apóstol Pablo predica, vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Sí? Pedro no dice, igual se cumplió el decreto de Dios, así que la culpa es de Dios. No, de él fue el decreto. De él salió un decreto de amor, de reconciliación, de salvación. Los judíos tenían otro interés, los romanos otro interés. Todos manejaban sus intereses, pero al final la voluntad y el decreto de quien se cumplió, de Dios a través de la criatura. Hermanos, todo esto para que entendamos que Dios tiene el gobierno entre los hombres. Dios es soberano. De una manera que nuestras mentes solo van a poder entender el borde de sus caminos. Estas doctrinas, hermanos, no están dadas para sumirnos en profunda ansiedad de qué pasará, qué no pasará, seré que yo, seré que mañana, será que hoy, sino para que nos humillemos delante de Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo usted fue instruido en que el hombre es el centro del plan de Dios? ¿Cuántas veces escuchando que Dios puede resistir la voluntad, que el hombre puede resistir eficazmente la voluntad de Dios? Que al final nuestra vida es lo que nosotros hacemos de ella. Oh, hermanos, y sobre todo hemos orado con gratitud con estas palabras: Señor, gracias por estar del lado benéfico de tu decreto. Toda la humanidad está bajo el decreto de Dios, pero solo un grupo está del lado salvador de su decreto. Y esto, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Qué cosa tan humillante, hermanos, para nuestro orgullo, nuestra prepotencia, que el Señor haya tomado decisiones, y en nuestro caso, gloria a Dios, porque son benéficas, pero así Él obra en su mundo. Oremos.